¿Cuál es la importancia de los factores económicos frente a los factores políticos que influyeron en la creación y auge de las haciendas ganaderas en Antioquia en el siglo XX? Analicemos esto en particular para la hacienda La Morela. A este interrogante lo abordaremos mediante un análisis general de Antioquia y posteriormente enfatizaremos en el caso de la hacienda La Morela para el periodo de 1930 a 1985. Durante la época en cuestión se presentaron ciertas circunstancias económicas y políticas tanto a nivel nacional como departamental, que establecieron de algún modo el rumbo del sector de la ganadería en esta región. Inicialmente, en el territorio se presentaban algunos aspectos económicos importantes en el desarrollo del sector ganadero, como los expuestos por algunos autores. Uno de los aspectos más importantes en esa época para el sector eran las exportaciones a países como Chile, Perú e Italia, las cuales contribuyeron al progreso económico que estaba teniendo el país para ese momento. Sin embargo, la ganadería no dependía únicamente del comercio exterior, pues también era considerada una cuestión regional, donde la demanda interna representaba un papel crucial para el crecimiento del sector. De igual manera, desde el siglo XVIII, el departamento de Antioquia decidió incursionar en el sector ganadero por medio de la importación del ganado desde la región costera del Valle del Sinú, región que para ese momento era de las mayores productoras de ganado en el país. Partiendo de esta decisión, para 1912 los comerciantes antioqueños lograron incursionar en la Sociedad Agrícola del Sinú y de esta manera incrementaron su participación en el mercado ganadero. Otra de las grandes influencias para el sector en Antioquia fue la Feria de Ganado de Medellín, la más importante en todo el territorio nacional para esa época, y la cual le brindó la posibilidad al departamento de aumentar la adquisición y transporte de reses. Finalmente, un factor que ayudó en todo este proceso de la ganadería, en términos de costos de transporte y cuidado de los animales, sería la inversión en infraestructura con la apertura de la Troncal del Caribe, el ferrocarril de Antioquia y la oportunidad de transporte fluvial a través del río Magdalena. En cuanto a los aspectos políticos que impulsaron el desarrollo del sector ganadero en Antioquia, se presenta la Ley 74 de 1926, la cual ordena la parcelación de grandes terrenos. Esta reglamentación daría el punto de partida para la creación de haciendas ganaderas. Por otro lado, resulta vital conocer y entender de una manera general el contexto político que se estaba viviendo en el país para el siglo XX, el cual giraba en torno a la democracia y sus complicaciones de corte latinoamericano. Además, se llegó a un acuerdo de que la política posee herramientas que podrían fomentar la ganadería. Sin embargo, no se le ha dado un énfasis especial desde las políticas de desarrollo. En este sentido, se promovieron políticas de reformas estructurales como las reformas agrarias y adjudicación de baldíos para haciendas. Igualmente, con un análisis de los planes de desarrollo de 1961 a 1978, se encontró que el propósito de dichos planes era generar beneficios y resultados positivos. Otros trabajos hacen referencia a las políticas en términos de tipo de cambio y régimen comercial para la trayectoria económica de la ganadería, políticas que resultaron perjudiciales para las ganancias del sector debido a la crisis de 1957 a 1958. Finalmente, la Ley 85 de 1920, por medio de la cual se fomentó la adjudicación de tierras para la ganadería y la agricultura, refleja la influencia de dicha ley en el comercio de ganado entre la costa atlántica y Antioquia, ya que aumentó considerablemente. Además, porque debido a la ola de violencia política por la lucha de clases que se estaba viviendo en la época y la formación de grupos armados quienes estaban deteriorando las tierras campesinas, el gobierno nacional, a mando de Alfonso López Pumarejo, decidió otorgar títulos de tierras baldías o mal utilizadas en ganadería como solución al conflicto político y social de la época. Como bien mencionamos al principio, haremos referencia al caso particular de la hacienda La Morela ubicada en Puerto Berrío. Para esta hacienda también existieron algunos factores económicos en particular que promovieron la creación de la misma y su crecimiento, como el fondo constituido por la familia Escobar Villegas, propietaria de la hacienda La Morela, la cultura familiar de emprendimiento, la incursión a varios negocios y los préstamos. Igualmente, la creación de nuevas modalidades de compra y venta de ganado utilizadas por la familia Escobar Villegas serían parte del impulso del sector ganadero en la hacienda. Además, la bonanza económica que tuvo el país luego de la venta de Panamá en 1903
dio la oportunidad de realizar mejoras en el estado de las carreteras, favoreciendo así el tránsito del ganado entre regiones, evitando de esta manera la disminución de la calidad y por tanto de su precio. Finalmente, en estos factores se tiene en cuenta la expansión de la hacienda a través de la compra de terrenos aledaños, que para 1981 contaba con más de 1.500 hectáreas, pese a que habían vendido algunos terrenos. También créditos realizados a la hacienda para invertir en más animales y tierras. Y finalmente, la incursión y éxito en la actividad exportadora de la hacienda entre 1965 y 1968. Por ejemplo, con Francia, realizando solicitudes de mayor volumen de importación. En cuanto a los factores políticos, el éxito en la actividad exportadora mencionado anteriormente se facilitó por cuenta de la Ley 81 de 1960, la cual consistió en eliminar algunas restricciones tributarias a las exportaciones, y el Decreto 444 de 1967, Estatuto del Comercio Exterior, que promovió las inversiones extranjeras, transferencias de tecnología y fomentó a las exportaciones. Con esto en mente, concluyamos. Luego de este análisis general y focalizado en la morela, tenemos que aquellos que presentaron mayor impacto en su creación y auge fueron los factores económicos, dado que se basaron principalmente en un negocio volcado en un inicio al comercio interno para su creación y en un auge en cuanto al comercio exterior.